Gracias, Marcelo, por estar esta noche con nosotros. Marcelo nos va a presentar retinopatía diabética, de la fisiopatología a la cirugía vitreoretiniana, ¿dónde estamos ahora? Muchísimas gracias, Marcelo, así que te dejo con nosotros. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Tono. Un verdadero honor estar con todos ustedes hoy en la noche. Muchas gracias a Renzo también por la invitación. Un verdadero placer. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver si me ven. ¿Me ven ahí? Sí, Marcelo, perfecto. Perfecto. Y ahí vamos a entrar. Bueno, un placer estar con todos ustedes y un poquito, luego de agradecer, ir recorriendo durante estos 40 minutos un poco esta enfermedad tan emblemática y que nos convocan los retinólogos y que ha sufrido cambios tan importantes en los pasados 15 a 20 a 30 años en lo que es la fisiopatología, la farmacología, los diagnósticos y sin ninguna duda, por eso pongo la cirugía moderna que les voy a presentar acá a continuación. Yo soy mis relaciones comerciales y un poco la presentación se va a pasar en 6 puntos básicos, hablar un poquito de epidemiología de la enfermedad, de fisiopatología de la enfermedad, hablaremos un poco de las imágenes multimodales, los esquemas terapéuticos actuales, el edema macular diabético y la retinopatía diabética, las nuevas moléculas que existen actualmente y que van a salir al mercado prontamente para el edema macular diabético y la retinopatía diabética, y hoy por hoy cómo abordamos quirúrgicamente esta enfermedad en el quirófano moderno vitreoretinal. Como ustedes saben muy bien, la diabetes es una enfermedad que tiene, al igual que esta enfermedad que estamos padeciendo como el coronavirus, una enfermedad epidémica o no pandémica, pero también ha sufrido o va a sufrir en los próximos años un aumento de la prevalencia en el mundo entero, ya sea en países desarrollados como Estados Unidos o en Europa, y nuestra Latinoamérica, con la cual hoy tenemos un 26% de la población latinoamericana, se estimula que, se calcula que para el año 2045 habrá un 10%, o sea, un aumento importante con el 42% aproximadamente de la población, o sea, un crecimiento exponencial de la enfermedad que tiene que ver con la calidad de vida de la población, con la alimentación y fundamentalmente con el sobrepeso y los factores de riesgo. La diabetes en el futuro tiene que ver con lo que es, antes habíamos hablado del crecimiento exponencial, hoy por hoy tenemos en el mundo entero 127 millones de habitantes con diabetes, en las cuales el 30% tiene alguna forma de enfermedad de retinopatía diabética, y que el 12 millones de pacientes de estos 127 tienen algún tipo de forma que corresponde al 10%, de alguna forma que requiere un tratamiento obviamente de la enfermedad que deberá ser tratado en tiempo y forma. Y esto se multiplica exponencialmente hasta el año 2045, en la cual de 425 nos iremos a 629, y la prevalencia de la enfermedad se mantiene más o menos igual, en un 30 o un 10%, pero el número de población que tendremos será seguramente mucho mayor. Si uno ve un poco la evolución histórica desde el siglo XIX con el desarrollo del primer oftalmoscopio, año 1856, hasta el año del descubrimiento de la insulina en 1921, hasta el año de la cual se estudió los cambios capilares en el año 45, hasta el estudio del 85 del ETDRS, que clasificó el edema macular diabético, en la cual había la era del láser, hasta el estudio británico en la cual que relaciona la hemoglobina glicosilada, año 98, en la cual se decía que pacientes con peor control metabólico tenían más riesgos de tener enfermedad retinal activa, hasta el año 2010, cuando se empezaron a utilizar, hace 10 años, que parece mucho, pero que ya es bastante, la eficacia en el tratamiento del edema macular diabético y en la retinopatía diabética, y el año 2015, en la cual se empezó a entender que con el estudio Rise and Ride, el tratamiento de mantenimiento con la anti-VEGF lograba no solo un tratamiento del edema macular, sino también de la retinopatía diabética y de su evolución general. Esto genera en la población oftalmológica un burden, un concepto que los americanos llaman como una carga. Esta es una enfermedad que genera mucha carga porque genera mucho costo en salud, costo en prevención, y si uno ve, creo que hay un micrófono prendido, ¿no? ¿De alguien? Ahí está. Que hay un porcentaje de 35% de pacientes que tengan alguna forma de retinopatía diabética, hay un porcentaje de números que varían entre el 11%, 7% y 7% tendrá la forma proliferativa. Y si uno esto lo ve en millones de población de habitantes, verá que casi 92 a 93 millones de habitantes del mundo entero tienen alguna forma, fíjense la cantidad de pacientes con forma proliferativa o con edema que llega prácticamente a 20 millones o a 17 millones en forma respectiva de la carga de la enfermedad en el mundo entero.
Todos sabemos muy bien lo que es la fisiopatología compleja, en la cual no solo es la hiperglucemia el factor de riesgo para poder generar, acá hay un síndrome metabólico que se asocia a hiperglucemia con obesidad, con sedentarismo, con hipertensión arterial, y todos estos cambios microvasculares, denominados la microangiopatía diabética, están determinados por factores bioquímicos, moleculares, inflamatorios, citoquinas inflamatorias, que es que van a generar obviamente estos fenómenos de hipoxia, de estrés oxidativo e inflamación en los tejidos. Y recalco acá estos tres conceptos de hipoxia, estrés oxidativo e inflamación, porque casi toda la farmacología presente y futura va a ir obviamente enfocada a tratar estos tres pilares fisiopatológicos para evitar los cambios primarios que son la pérdida de pericitos, el engrosamiento de la membrana basal y la leucostasis, como mecanismos obviamente fisiopatológicos generados inicialmente por la hiperglucemia, que con los factores quimiotácticos y factores inflamatorios va a generar la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Entonces, si uno resumiría en un gráfico muy elegante, muy fácil para poder entender, esta enfermedad tiene una base inflamatoria muy importante, la cual los mediadores inflamatorios que estamos trabajando, que se ha trabajado en los pasados 15 años en la oftalmología, es el VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial, pero sin ninguna duda, y ahora veremos un poco el recorrido histórico, no es el único. Hay interleuquinas, hay MCP, hay CAMS1, hay una enorme cantidad de factores y mediadores demostrados por autores como Peter Campochiaro, Napoleone Ferrara, que van a generar todos estos cambios que estamos hablando y que van a terminar en un cuadro inflamatorio, una disfunción o malfunción endotelial y con la generación obviamente del edema macular, ya sea focal, ya sea difuso o ya sea crónico. Siempre hay que tratar de mencionar a los grandes maestros y los científicos que nos nutren con sus investigaciones, a los que hacemos, obviamente, medicina clínica o medicina práctica, y acá tenemos que siempre tener un homenaje a Napoleone Ferrara, este investigador ítalo-norteamericano, que fue el que le puso el nombre y casi logra un premio Nobel que no lo obtuvo. Año 1988-1989, él puso el nombre porque fue el primero que clonó en su laboratorio lo que hoy se conoce tan alegremente como el factor de crecimiento vascular endotelial, y publica un trabajo en el año 2016 en la cual hace un esquema de todo el recorrido de estas enfermedades con respecto a toda la evolución, desde la descripción del factor de crecimiento vascular endotelial, o sea, 1980 y pico, hasta el año 2015, con la cual se aprueba el ranibizumab o el aflibercept para edema macular diabético, pasado por el 2006 con el MARINA y el ANCHOR, la evolución natural de la terapia fotodinámica comparado de ranibizumab para degeneración macular, pasado en el 2010, cuando se aprobó el estudio del CRUISE y el grado de ranibizumab para la oclusión vascular, pero fue basado fundamentalmente en el desarrollo, en el esfuerzo de Napoleone Ferrara, que le puso el nombre a lo que hoy llamamos tan velozmente el VEGF. Y a partir de ahí surgió un capítulo fundamental que es la angiogénesis, en la cual estas drogas antiangiogénicas tratan de mermar el crecimiento de los vasos sanguíneos patológicos, ya que la angiogénesis es un fenómeno natural de los vasos sanguíneos que ocurre en el embrión, en el feto de la madre, y hay un balance permanente en cada uno de nosotros entre variables proangiogénicas y antiangiogénicas que mantienen nuestra homeostasis interna, que genera salud, equilibrio físico y un biotipo y una característica interna absolutamente normal, y que se le puede descompensar cuando aparece este cuadro en síntesis, la hiperglucemia crónica. Y a partir de ahí, el daño vascular que va a generar este tipo de cambios en el vaso normal, comparado con los cambios que antes hablamos de la leucostasis, la pérdida de pericitos y el engrosamiento de la membrana basal, asociados a la pérdida de esta tight junction, van a generar el edema, pero fundamentalmente basados en todo esto, como se conoce como la microangiopatía diabética. Esta diapositiva es muy linda porque ilustra los factores tanto en el edema macular diabético, es también un hermoso esquema de Angiogenesis Foundation, que habla del vaso endotelial con la pérdida del pericito, la apertura y los factores inflamatorios que van a jugar para el desarrollo de luego los receptores solamente del VEGF en el edema macular. Pero cuando aparece el cuadro de la retinopatía diabética proliferativa,
proliferativa, no estamos solamente en presencia del VEGF, sino que hay un sinfín de factores inflamatorios que van a generar la génesis de los neovasos, que llamamos bien, y que tienen su base fisiopatológica en lo que es estos factores en las cuales, como vemos acá, en la orquesta inflamatoria o en la orquesta de la angiogénesis, el VEGF es un instrumento más de todos los que tenemos que intentar inhibir con la farmacología moderna hacia donde vamos hoy. Miren un poquito esto, siglo 1986, 1987, ya había autores que determinaban que en la cavidad vítrea de pacientes diabéticos había células inflamatorias, había macrófagos, había linfocitos, en pacientes publicados esto año hace 1980 y pico, casi muchos de ustedes seguramente estaban en la escuela primaria, y ya había publicaciones indexadas con respecto a los factores inflamatorios que estaban en la cavidad vítrea de los pacientes diabéticos. Y autores como Kushiaka Miyamoto de Japón y Adami de Estados Unidos publican en el 1996 esta leucostasis, este valor que tiene que ver con un factor inicial en la cual la acumulación de los glóbulos blancos en el endotelio vascular serían uno de los factores iniciales antes que aparezca la pérdida de pericitos y el engrosamiento de la membrana basal, y por eso también la farmacología moderna va a apuntar a tener un target en inhibir también esta leucostasis que va a generar como factor inicial. Peter Campochiaro es otro de los gigantes en la medicina de la investigación mundial, y en la cual él fue uno de los que empezó a publicar acá por el año 2015 los factores proinflamatorios, el aumento de la permeabilidad que tendrían que ver con la cuestión inflamatoria, y fue uno de los investigadores principales cuando se largó la dexametasona de depósito, ya sea en la oclusión de vena central, en la uveitis posterior infecciosa y también en el edema macular diabético, hablando y describiendo los 13 o 15 factores inflamatorios que están en la cavidad vítrea de los pacientes diabéticos, como antes se los describí, y haciendo un esquema muy lindo acá en forma de gráfica de todos los factores que están presentes, en la cual el VEGF es un instrumento o es un elemento más fisiopatológico de la cascada inflamatoria y de la génesis del edema, y por eso muchos pacientes que se los llaman poco respondedores o no respondedores o refractarios, tienen que ver porque hay determinados genotipos de pacientes que van a ser más pro-VEGF o más pro-ICAMS o más angiopoyetina 2, y hacia ahí un poquito va a ir el desarrollo de la presentación que les quiero ir mostrando. Patólogos del Wilson Hospital, el doctor Ralph Eagle, conocido ya por la década del 80, hablaba de que las células de Müller, las células de la glía, tenían un compromiso importante, un hinchazón, un edema, cuando había una hiperglucemia crónica, y que también tenían una relación directa con el edema macular diabético. Año 1984, cuando todavía no había absolutamente ninguna farmacología intraocular, ya había autores que hablaban de la estructura histológica glial de la retina que generaba y que era responsable del edema intracitoplasmático en el edema macular diabético, con publicaciones indexadas, hablando de que la célula de Müller tenía una relación también directa en la fisiopatología del edema macular diabético. Acá tenemos publicaciones del año 2015 y del año 2010 de Chigalewska y de Galina. Entonces, para entender una cuestión del paciente diabético y su edema macular diabético, no es solo tratar el OCT, si tiene más edema, tiene más líquido, hay que ver un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la alteración de los mecanismos de drenaje. Hablamos de los mecanismos inflamatorios, hablamos del genotipo del paciente diabético, hay muchos tipos de diabetes, la diabetes es un grupo de enfermedades, no solamente la hiperglucemia con hemoglobina glicosilada. Hay diferentes genotipos, hay factores sistémicos asociados, hay fenotipos, hay estrés oxidativo, o sea, hay toda una torta de cuestión fisiopatológica que tenemos que entender para poder ver por qué un paciente A evoluciona de determinada manera, que a un paciente B, que a un paciente C, porque hay que intentar clasificar. Y hoy por hoy, cuando estemos con la cuestión del estudio de los genotipos y en la terapia génica, vamos a poder entender muy bien estos factores y no solamente guiarnos por los VEGF, el OCT y la agudeza visual. Todos sabemos muy bien este tipo de escalas que se usan en estudios clínicos randomizados, la escala que va del estadio 10 al estadio 81, en la cual la forma clínica de la enfermedad va a determinar en qué estadio está el paciente con respecto a saber, y es una cosa que se utiliza mucho en estudios clínicos, salida del ETDRS año 1991, 1985, pero que fue utilizada y se usa actualmente para poder clasificar la forma clínica de la enfermedad en los factores de riesgo que determinan la evolución de la misma.
El edema macular diabético es hoy por hoy el gold standard, o podría decir el target, como dicen los especialistas en glaucoma, a tratar, y es la principal causa de disminución de la agudeza visual en los diabéticos tipo 2 y también los diabéticos tipo 1, por el compromiso, como antes habíamos hablado, de la membrana basal. Recordemos que en nuestro país, o más bien en Latinoamérica, como decíamos antes, el 8 a 10% de la población tiene diabetes, de las cuales el 35% tiene alguna retinopatía, el 7% tiene algún grado de edema, y de este grado de edema el 40% tiene un compromiso severo de la agudeza visual, o sea que forma parte de un importante porcentaje de pacientes, y cuanto mayor es la cantidad de pacientes de la población general, mayor es la probabilidad de que el paciente tenga el riesgo de la evolución. Hoy por hoy tenemos esta herramienta extraordinaria, que es la biopsia óptica del OCT. Cuando éramos residentes o éramos más jóvenes, hacíamos la famosa biomicroscopía de fondo, mirábamos los exudados, amenazando la fobia, que si no amenazan. Hoy el OCT ha cambiado el paradigma diagnóstico, porque tenemos esta biopsia óptica que estudia como una cuestión histológica, en blanco y negro, no invasivo, de alto recurso, alta reproductibilidad, sin morbilidad, de una manera fantástica para poder estudiar cada una de las capas y poder clasificar el edema macular diabético, ver las capas, ver dónde están, pero recuerden ustedes que las capas habitualmente comprometidas, cuando aparece acá la foto a la izquierda, la característica circina macular con el exudado duro, que está en la capa plexiforme externa y también en la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares, son los tres elementos típicos histopatológicos que hacen para entender y luego poder entender e interpretar y extrapolar a la foto de abajo del edema macular diabético de un paciente característico que se presenta en la consulta. Hay obviamente trabajos hace tiempo atrás, antes que estemos ahora en la etapa de los biomarcadores, esta cuestión de el estudio de la cuestión del OCT con más detalle, para poder saber, esto fue presentado hace 5 años en la ASRS, en la cual se empezó a intentar estudiar con más lujo de detalle los focos hiperreflectivos, el contenido quístico intrarretinal, el estudio de la importancia del líquido subretinal y obviamente el estudio de la capa elipsoide, membrana limitante externa y el epitelio pigmentario, que fue presentado por el grupo de Ursula Schmidt-Erfurt allá por el año 2015 en la ASRS. La Sociedad de Retina, de Euretina en Europa hace una guía muy interesante, muy recomendable y de muy fácil lectura para el manejo actual, publicado en el año 2017 en la revista oftalmológica, en la cual hace una cuestión muy actual para poder entender esta era de los biomarcadores que tanto estamos permanentemente ahora mirando no solamente cuánto es el espesor retinal central, sino viendo la presencia, como decimos, de líquido subretinal, de fluido intrarretinal, la presencia de quistes, qué pasa con la interfase vitorretinal, dónde están los exudados y qué clase de respuesta tiene esto a el tratamiento antiangiogénico. Si uno podría resumir a grandes rasgos, diría que hay predictores buenos y predictores malos, la presencia de líquido subretinal, la presencia de edema pequeño con quistes y la ausencia de tracción vitreomacular son elementos de un pronóstico mejor, y que cuando aparece un DRIL, que ahora les voy a comentar lo que es el DRIL, hay una disrupción de la retina externa y hay una coroide subfoveal muy fina con un adelgazamiento que es la disquemia, estamos en presencia de predictores malos de OCT sacados de las guías de Euretina de la doctora Ursula Schmidt. El DRIL es la sigla nada más y nada menos en inglés de una desorganización de las capas internas de la retina, en la cual uno puede ver muy bien cuando uno carece si tiene edema o no tiene edema, y si cuando uno no puede ver, como vemos acá en la fotografía, en la foto C, y no podemos interpretar y ver las capas histológicas como lo veíamos antes, vemos que en la cual aparece no hay un DRIL porque vemos las capas, a diferencia de la etapa D, en la cual tampoco tenemos un DRIL. Pero si vamos arriba, al cuadrito A y al cuadrito B, vemos el DRIL porque tenemos los quistes y no podemos distinguir las capas más distinguibles. Para entender un poquito más fácil, hay un trabajo muy lindo, año 2014, publicado en la revista JAMA, en la cual vemos en el cuadrito número A, en la cual vemos que el DRIL está presente en las capas, porque no podemos ver a partir de las líneas blancas que estamos viendo abajo a la izquierda, hay una interrupción de estas líneas blancas, a diferencia del cuadrito de abajo, del cuadro B, abajo aumentado, en la cual tenemos un quiste intrarretinal, pero podemos distinguir perfectamente la organización de las capas internas, motivo por el cual hay que saber diferenciar lo que es el DRIL de lo que son los biomarcadores y lo que son los quistes intrarretinales para poder tener una certeza correcta de cómo estamos observando hoy por hoy el OCT.
Y así como el OCT nos ha modificado la conducta, nos ha permitido cuantificar respuesta farmacológica, nos ha permitido estudiar el preoperatorio de un paciente, nos ha permitido estudiar la interfase vitreomacular, estamos hoy en la etapa del campo amplio y las imágenes del campo amplio, imágenes que han permitido sin ninguna duda abrir la ventana del fondo de ojo para hacer diagnóstico, tratamiento, para documentar. Para antes me preguntaba Renzo qué hacemos con la telemedicina. Hoy en la etapa esto de la pandemia, con la telemedicina es una herramienta poderosa y como la vez pasada hemos tenido un simposio, un SAO Live de la Sociedad Argentina de Oftalmología y verdaderos expertos y abogados y médicos legistas oftalmólogos nos han enseñado que la telemedicina es una herramienta fundamentalmente orientativa para con el paciente y que de ninguna manera puede tomarse como una herramienta fina en el diagnóstico o en el tratamiento, sino que es una herramienta fundamentalmente orientativa en la actual hoy, pero que ha logrado un presentismo o un protagonismo hoy muy importante dada la cuestión del no contacto y el aislamiento social. Y también obviamente el campo amplio nos permite ver la retina periférica, ver la isquemia, y que acá pongo el punto 5, que es la comunicación con el paciente y su contexto familiar, ya que el retinólogo tiene que tomarse un tiempo importante en la consulta para poder hablar con el familiar, hablar con el paciente de lo que tiene que hacer, de la actividad física, de la presión arterial, del trabajo en equipo con su médico diabetólogo, en la cual el oftalmólogo no puede trabajar solo, ya que si trabaja solo y el paciente carece de un control, seguramente toda la farmacología o la cirugía que hagamos fracasará. Hay estudios de Schondrick muy interesantes en las cuales también vamos a empezar a tener OCT de campo amplio, no solo imagen de campo amplio. Este es un estudio de Schondrick y colaboradores. Schondrick es un oftalmólogo canadiense que ya publicó hace 4 años el OCT de campo amplio, que es básicamente una composición de imágenes en la cual el OCT va a dejar de ser un estudio del polo posterior y de la interfase vitromacular, sino que vamos a poder estudiar toda desde la aura serrata, todo el ecuador del ojo hasta la mácula, no solo en el edema macular diabético, sino también en retinosquisis, desprendimientos de retina, desgarros gigantes, para poder estudiar y hacer un composé perfectamente con respecto a eso. Y también tenemos tecnología, obviamente cada uno podrá acceder en base al costo a los equipos de la casa Clarity, la casa Optos, que es el que tenemos, que es la casa inglesa, el equipo Heidelberg, la casa Zeiss, cada uno que tiene obviamente una ventaja y desventaja con respecto a la visualización, al costo, pero que sin ninguna duda nos han cambiado el paradigma en lo que estamos hoy en la etapa multimodal. Cuando hablamos de es una nomenclatura que tenemos que empezar a hacer, porque la fluoresceína sola o el OCT solo ya queda corto y tenemos que tener fotografía de campo amplio, angiografía de campo amplio, angio-CT depende de la marca, y vamos a hacer una especie de autofluorescencia, y todo ese tipo de cuestiones van a ser este concepto que llamamos imágenes multimodales, que no solamente van a ser útiles en edema macular diabético o retinopatía diabética, también van a ser fundamentales en cualquier patología macular, ni que ver la degeneración macular relacionada con la edad, entre otros ejemplos característicos, para poder hacer un diagnóstico más fino, más certero y anticipado con la imagen multimodal de cualquier paciente que tengamos. Y en consecuencia acá vamos a empezar a tener diferentes nomenclaturas, ya que al tener más el ojo abierto tendremos un polo posterior de 50 grados, la clásica retinografía convencional, se va a ampliar a la media periferia hasta 120 grados, y se va a ir a la periferia lejana, 220 grados. El equipo que más tiene hoy capacidad de ver hasta 200 grados es el equipo inglés, el equipo Optos, que es el equipo California, que hace un composé hasta prácticamente los 200 grados. Y a partir de ahí vamos a tener esta imagen panretinal, o sea, la imagen de campo amplio y el ultracampo amplio, que tendrá una importancia no solo en la forma clínica de la enfermedad, en la respuesta al tratamiento, sino también para poder encontrar áreas de cierre capilar y ver un poco los pacientes que son refractarios y qué pasa con la retina periférica con respecto a esto, y tener esta imagen panretinal en nuestro consultorio, ya sea con angiografías color, con fluoresceínas o con el OCTA que también ha revolucionado o que está comenzando a revolucionar, porque es un estudio no invasivo que permite estudiar y segmentar las capas de la retina en el plexo capilar superficial y profundo. Va a tener también un OCTA de campo amplio. Recordemos que cuando el OCTA llegó al mercado era un campo de 3x3, se hizo de 6x6, se hizo de 12x12, y luego hoy tenemos estas imágenes tan ricas de 24x24 sin la inyección de fluoresceína, lo que da una imagen muy buena, fundamentalmente en cuadros de isquemia macular, cuando tenemos que ver isquemia macular para poder separar los plexos, que es de mucha utilidad, pero ya va a haber OCT de campo amplio, al igual que el OCTA de campo amplio.
Acá les traigo un ejemplo común de un paciente que tiene, un paciente de nuestra clínica, que tiene una retinopatía diabética, parece panfotocoagular en forma adecuada, en la cual vemos un polo posterior típico bastante normal, bien fotocoagulado. Con el OCT podemos encontrar algunos pequeños focos hiperreflectivos o un pequeño área de edema en el lado nasal, y el paciente puede tener muy buena visión. Lo que pasa es que cuando uno hace una fluoresceína de campo amplio, el cuadro cambia radicalmente, porque no solo veo las áreas de neovascularización por hiperfluorescencia parapapilar o también la arcada temporal, sino que tengo una imagen panorámica muy rica de lo que es la retina periférica, mido las áreas de cierre capilar y evalúo y puedo encontrar muy bien de cómo este ojo está en actividad, requiere tratamiento ya sea con fotocoagulación o con terapia antiangiogénica, y que si no tengo la tecnología seguramente estoy haciendo un subdiagnóstico y nunca lo puedo tratar en forma adecuada. Otro paciente que parece un fondo de ojo panfotocoagulado en forma incompleta, no hay exudados, no aparentemente es un polo posterior bastante limpio, no hay exudados duros, no hay circina, la papila se la ve bien, pero que cuando uno hace un OCT tiene un 20-20 de división, o sea, el OCT no es un marcador de clasificación de retinopatía diabética, es solamente un marcador, cuando uno hace el corte central, el OCT que tenemos ahora es un marcador de la mácula y del área foveal, pero cuando yo le hago una fluoresceína panorámica, voy a encontrar áreas de hiperfluorescencia, con cierre capilar. El enfermo está con una retinopatía diabética proliferativa, activa, que requiere más tratamiento, más inyecciones o eventualmente más inyecciones con más láser para intentar mermar o secar esta forma proliferativa de la enfermedad. El OCT-A es un estudio, como antes decíamos, que está ya en el mercado, se utiliza prácticamente en forma estandarizada. El tema que lleva tiempo, hay ciertas controversias con respecto a los hallazgos, pero sin ninguna duda, creo que en el próximo lustro, cuando se estandarice perfectamente cada una de las tecnologías del OCT-A, va a reemplazar, y la fluoresceína, angiografía con fluoresceína, con el paciente inyectado, seguramente va a ser una cuestión que en el próximo lustro va a ser del pasado, para poder eventualmente estudiar fundamentalmente los plexos capilares y evaluar fundamentalmente, como antes decía, el grado de isquemia macular y segmentar muy bien este tipo de plexo, el plexo capilar superficial o el plexo capilar profundo, sabiendo que cuando existe una retinopatía diabética o hay un edema macular diabético, es el plexo capilar profundo el que inicialmente, el deep capillary plexus de la sigla americana, el que se compromete inicialmente, comprometiendo la agudeza visual en los casos así. Y en consecuencia, cuando uno dice, bueno, tengo un edema macular diabético, ya sé cómo es la fisiopatología, tengo la maquinaria, le hice un OCT, veo un edema, veo la circina, tengo la angiografía, ¿y qué hago? ¿Cómo lo debo tratar? Vamos un poquito a pasar ahora a la etapa terapéutica de la enfermedad, básicamente del edema macular diabético inicialmente, luego la etapa de la retinopatía diabética, pero que para que uno entienda una cuestión elemental, uno puede encontrar, y acá lo que tenemos que ver es el área de tracción. Si uno ve un edema macular diabético que no tiene tracción, como en la foto de arriba, que en la cual no hay ninguna membrana en un OCT característico, y uno está frente a un edema macular focal, en la cual la fluoresceína es un elemento central para clasificar el edema macular focal y separarlo del difuso, uno todavía podría hacer láser en las áreas de hiperfluorescencia en forma selectiva para tratar un edema macular focal. Ahora bien, cuando tengo un edema macular que es de tipo difuso, en la cual no tengo un área mucho más masiva, la terapia con anti-VEGF o con corticoides de depósito es lo que se impone. Ahora, si el enfermo tiene un área de edema macular con tracción, luego vamos a ver la etapa de videos, con membranas fibrovasculares que crecen en la superficie de la interfase vitromacular, y esto da un edema macular refractario, si yo no saco mecánicamente esa membrana, ese enfermo va obviamente a fracasar frente al tratamiento farmacológico que le estoy imponiendo. Acá tenemos un cuadro muy lindo, como una especie de pizarrón, para que se lo graben muy bien, en la cual tenemos arriba el no traccional. Si el no traccional no compromete la fobia, uno puede observar con nuevas observaciones el control metabólico de hemoglobina glicosilada, y como antes les dije, hacer láser focal para poder tratarlo. Si este edema macular no traccional compromete el centro de la fobia, uno le toma la agudeza visual, le hará una fluoresceína, también un control, y uno ahí lo separa si es focal o difuso. Si es focal, como antes decíamos, uno le puede hacer terapia con fotocoagulación o con anti-VEGF, que es lo que más se utiliza mundialmente, y si el enfermo tiene edema macular difuso, el láser será ineficaz, usaremos o anti-VEGF o corticoides, y si hay un área de tracción asociado, la vitrectomía con punto controversial podría, si hay un área de tracción franca, está indicada, pero si no lo hay, podría ser una alternativa
alternativa, pero hay que tener una confirmación, como vemos abajo y a la izquierda, que hay un área de tracción de la interfase vitreomacular en la cual la vitrectomía, sacando los factores inflamatorios, haciendo un washout de la cavidad vítrea y liberando y pelando la membrana limitante interna y la hialoides posterior, podría ser beneficiosa para liberar ese área de tracción y mejorar el edema y mejorar la agudeza visual. Acá un poco los voy a tratar de confundir, porque a pesar de lo que uno cree y no piensa el pensamiento lineal, como dicen los americanos, think out of the box, o pensemos afuera de la caja, no hay siempre una relación directa entre la estructura y la función. O sea, por eso siempre cuando en las presentaciones hablamos, no hay que tratar OCT, no hay que tratar solamente la fluoresceína, hay que tratar el paciente en su conjunto, ya que muchas veces, como antes les mostré, una retinopatía diabética muy proliferativa puede tener un OCT normal, o viceversa, y en consecuencia hay disparidad entre lo que puede ser el espesor retinal central y la agudeza visual en ciertas áreas. En consecuencia, a veces puede haber una discordancia entre la estructura y la función. Y también los resultados visuales también pueden ser a veces predecibles, pero a veces no. Y pacientes que tengan máculas más gruesas seguramente van a tener peores agudezas visuales, pero hay un porcentaje de pacientes que, a pesar de tener máculas o OCT con biomarcadores finos o prácticamente normal, podrían tener peores agudezas visuales. Y ahí es clave donde entra el OCTA para poder evaluar la circulación de los plexos capilares, cosa que el OCT Spectral Domain de arquitectura quedaría corto y no llegaríamos a una verdadera certeza. Lo que sí sabemos es que cuando tratamos con anti-VEGF un edema macular diabético, debemos tratarlo cuando mejor agudeza visual tiene. Acá tienen casi todos los estudios que se hicieron con ranibizumab, con aflibercept y con bevacizumab y combinados para poder ver que la agudeza visual inicial predice la agudeza visual final en casi todos los estudios, ya sea de baseline hacia lo que han ganado desde el Rise and Ride, de los que fue el primero que se hizo a 2 o 3 años, hasta el BOLD con bevacizumab, hasta pasando por el Restore, aquí con los protocolos y vivir en vista del aflibercept. La primera droga aprobada para el uso intraocular y fue estudiada y desarrollada fue el ranibizumab, que es la droga más estudiada de todas con la mayor cantidad de bibliografía respaldatoria, y fue la primera que utilizamos allá por el Rise and Ride en el estudio colaborativo, en la cual se inyectaba mensualmente al paciente, ya sea independientemente de la agudeza visual, contra un grupo placebo, y después luego se hizo un estudio de extensión a 5 años, y luego el DCRNet también hizo con la comparativa, comparando con la fotocoagulación, con la fotocoagulación con monoterapia, hizo una enorme cantidad, pero todos los estudios comparados que el tratamiento con el antiangiogénico ranibizumab lograba una mejoría de la agudeza visual comparado contra sham o con enlace comparativo. La dosis que utilizaban es la dosis americana, que es la de 0.5, acá en Argentina, creo que en Perú no sé, se usa la 0.3 en la dosis americana, y vemos acá la cantidad de letras que cada uno de los estudios ha ganado con respecto al estudio control, o sea, o al estudio placebo, o a la fotocoagulación, de todos los estudios que se han hecho inicialmente con el ranibizumab. Hay un tema central que es el protocolo T, que todo el mundo conoce, que está hecho por el DCR Network, en la cual una multicéntrica en Estados Unidos, sin fines comerciales, tratan de comparar estos 3 elementos que tenemos hoy, o sea, el RANI, el aflibercept, el bevacizumab, el edema macular diabético, que se generó un poco de controversia inicialmente, porque se estudiaban pacientes y se los podía medir para poder evaluar. Perdón. Para poder evaluar, y la cual, sin ninguna duda, si uno hace un corte completo, durante el primer año, en los pacientes que tenían menor agudeza visual a 20/40, había una pequeña diferencia del aflibercept contra el ranibizumab, y más aún contra el bevacizumab. Lo que pasa es que esto fue cambiando cuando acá se midió, esto fue la diapositiva inicial, en la cual pacientes que tenían 20/50 o menor, el protocolo T al primer año, o sea, semana 54, lograban una mejoría de la agudeza visual mayor con el aflibercept. Esto tomó un impacto en la literatura muy importante, mucha cuestión de mayor efectividad para generar mayor agudeza visual. Y fue publicado en la revista New England Journal of Medicine, en la cual se estableció la mejoría o la comparativa de estas 3 drogas al primer año.
pero este fue el estudio, el protocolo del clinical trial, al primer año, en la cual se utilizó la dosis clásica, 1,25 de bevacizumab cada 4 semanas, alfiricep cada 4 semanas y el ranibizumab cada 4 semanas con 0,3 característicos, pero al primer año hubo esa pequeña diferencia en los enfermos que tenían peor agudeza visual a favor del alfiricep. Pero al segundo año, el estudio siguió trabajando, en la cual se siguió trabajando, la cuestión se fue equiparando, y como ustedes acá ven en la gráfica, la diferencia fue prácticamente similar entre el ranibizumab y el alfiricep, y por eso hoy por hoy, cuando tenemos este tipo de discusiones en los congresos o en los simposios, hay que siempre hablar del protocolo T al segundo año, y no quedarse con la conclusión o el abstract del primer año, y acá vemos la comparativa al segundo año de ambas drogas, para que vemos que la diferencia, no hubo una diferencia significativa, y esto mereció una editorial del Dr. Sayat en la revista Ophthalmology para poder ver un poquito y comparar que sin ninguna duda eran mejores que el bevacizumab, pero si uno comparaba el ranibizumab con el alfiricep al segundo año, prácticamente las diferencias eran prácticamente insignificantes. Y luego entraron en escena los corticoides. Los corticoides, se hizo el estudio MID para poder evaluar, el estudio Geneva originalmente, de la dexametasona de depósito, para poder entender qué pasaba con el edema macular diabético. Este fue un estudio que se hizo a 6 meses de duración, en la cual se demostró que podían eventualmente comparar y que el corticoide de depósito, la dexametasona de depósito, era igualmente efectiva, era eficaz y tenía mayor duración de acción. Lo que pasa que el estudio MID, cuando se lo realizó, tenía, y si ustedes ven abajo en la diapositiva, abajo a la izquierda, un 64% de pacientes lo logró completar, el 30 y pico de pacientes se tuvo que discontinuar, y lo que característicamente pasa con la dexametasona de depósito, por más que tenga una mayor duración de acción, es que aparece el rebound o el rebote. Estos rebotes, comparados con las anti-VEGF, que son prácticamente mínimos, son los que a veces son, en algún tipo de debate o cuestiones de cuestión, son los que a veces nos frenan un poquito la indicación, salvo que tengamos un paciente perfectamente determinado para poder hacer, pero sin ninguna duda esto fue sacado del estudio multicéntrico, y ven acá la cuestión comparativa y con los efectos de rebote. El estudio Maggiore es un estudio que hizo Allergan en forma comparativa para comparar cabeza a cabeza con el ranibizumab, y ven acá la curva negra del rebote de la dexametasona de depósito versus el mantenimiento al año del ranibizumab, y sabemos muy bien que la fisiopatología, cuanto mayor edema con rebote tenemos, mayor pérdida de fotorreceptores, peores agudezas visuales características. En consecuencia queremos una buena agudeza visual con buen mantenimiento, pero queremos poco rebote y con drogas que duren más tiempo. El protocolo S es un protocolo conocido por todos ustedes, en las cuales se trató de comparar si el ranibizumab era no inferior, o sea, que el ranibizumab era no inferior con respecto a la panfotocoagulación. En países como los nuestros, en los cuales la accesibilidad a las drogas es poca, por costos, por operatividad o por cualquier situación, vemos que el láser sigue siendo una herramienta vigente, pero el DSR-Net trató de comparar y ver qué pasaba con pacientes adultos mayores y ver si podíamos evitar, aplicando ranibizumab mensualmente durante los 2 años, qué pasaba con el cuadro proliferativo y si mermábamos la cantidad de láser. El objetivo primario era evaluar la no inferioridad de la droga comparado con la panfotocoagulación a 2 años en un paciente, en la cual obviamente vieron si había beneficios en la visión periférica, porque el láser tiene alteración en la visión periférica, puede generar resangrado, pero obviamente es mucho más accesibilidad fotocoagular que lograr durante 2 años aplicar mensualmente ranibizumab, lo que sería prácticamente incosteable. Esto es una cuestión del esquema del estudio del protocolo S para poder evaluar la cantidad de pacientes en cada una de las ramas, se los separó, a uno se aplicó la droga, otro se lo panfotocoaguló, y un poco los resultados que tienen que ver del tratamiento inicial del ranibizumab cada 4 semanas y cómo se fue evaluando con evaluaciones en las cuales se puede ver que se permitía a pacientes que tenían actividades proliferativas, se los podía fotocoagular si fracasaba el tratamiento, y estos son estudios que han sido sacados, obviamente, del Rise and Rise, porque en el Rise and Rise hubo un porcentaje de pacientes con estados proliferativos con edema que te hacían también regresión, y a partir de ahí se diseñó este estudio, y el grupo de panfotocoagulación con 1.200 a 1.600 disparos tenía que ver con esta presencia o ausencia de neovascularización comparado con contra el ranibizumab en el protocolo S. Y vemos acá las diferencias en ganancias visuales de ojos comparativos
con edema o sin edema, y que sin ninguna duda el ranibizumab logró una no inferioridad en pacientes, insisto, de estudio clínico, a 2 años, dosis mensuales, o sea, de difícil reproductibilidad en lo que es la vida real del oftalmólogo convencional, pero está publicado. En consecuencia, acá tenemos una cuestión que tiene que ver que la terapia anti-VEGF resulta en no solamente el manejo del edema, sino también en la forma clínica de la retinopatía diabética comparado con el láser o con los esteroides, y vemos la cantidad de estudios que lo han demostrado con bibliografía de las 3 drogas, o sea, del Rani, Aflibercept o del Avastin o del bevacizumab, en las cuales generaban una diferencia en cada una de estos estudios comparado del anti-VEGF, como hoy por hoy la primera droga de elección si no tiene accesibilidad, tiene tiempo y tiene un paciente cumplidor. ¿Y hacia dónde va el futuro? El futuro va hacia moléculas modernas que son mucho más inteligentes, mucho más, son mejores que las anteriores, que tienen que ver con esta droga que se llama el faricimab de la casa Roche, que es un anticuerpo monoclonal diseñado para uso intraocular, con los 2 factores característicos, el factor FC y los factores FAB, para inhibir la angiopoyetina 2, y acá se le presento lo que es la angiopoyetina 2, con lo que es el anti-VEGF, y el factor FC, que lo que hace es menor circulación en el organismo para generar menor tasa de efectos adversos a nivel general, y tiene que ver con este tipo de fisiopatología que tenemos que volver a la escuela de medicina para entender estos factores. En un estadio normal de un vaso normal hay un receptor, acá a la izquierda en azul, el T2, que es un receptor que se une a la angiopoyetina 1, y la angiopoyetina 1 es un elemento preservador de la circulación vascular normal, pero que cuando aparece, como antes al comienzo de la presentación, la hiperglucemia, el cuadro inflamatorio, aparece en escena la angiopoyetina 2 y aparece el VEGF. La angiopoyetina 2 desestabiliza el pericito, genera proinflamatorio, genera ruptura de la barrera hematocular, y esto con el VEGF va a ser fundamentalmente importante en la génesis del edema macular diabético, y también se está estudiando indirectamente y para poder estudiarla en la degeneración macular relacionada con la edad. Estudiamos un poquito la angiopoyetina 1, que como antes les decía, se une al receptor T2 y mantiene la circulación vascular normal, el vaso normal de todos nosotros, sin ningún tipo de alteración. La angiopoyetina 2 es todo lo contrario, se une, genera un estrés competitivo, compite con el receptor, disfunciona el endotelio, habla de barrera hematocular, es proinflamatoria, y por eso en situaciones de estrés tenemos que inhibirla para poder generar, junto con el VEGF, para evitar obviamente la génesis de inflamación, pérdida de pericitos y la génesis de la famosa neovascularización. Acá vemos en consecuencia en pacientes sanos o pacientes patológicos que se ha podido medir en concentraciones en cada una de las patologías, ya sea en la degeneración macular, en la oclusión vascular, en la retinopatía diabética y en la retinopatía proliferativa, las concentraciones tanto de la angiopoyetina 1 como la angiopoyetina 2, en la cual gasta el bueno y el malo respectivamente, pero según ninguna duda es un elemento y un target a la cual el faricimab se va a unir, porque es un mecanismo vía antigénico, tanto inhibiendo la angiopoyetina 2 como el VEGF, para desestabilizar al receptor TIE y en consecuencia generar un mecanismo de estabilización de la membrana, en la cual es clave este tipo de mecanismo de acción en la retinopatía diabética y sería un cofactor en la degeneración macular, por más que se estén haciendo estudios clínicos para ambos tipos de patología. ¿Qué estudios clínicos hay? El faricimab en fase 2, el estudio Boulevard, que me voy a referir ahora porque es de macular diabético, y también están haciendo en fase 2 el estudio Avenue o Stairway, para la degeneración macular relacionada con la edad, basado en la fisiopatología que les conté. Y vemos acá los resultados de dos dosis mensuales, de 1.5 a 6 miligramos, cómo han logrado mantener la agudeza visual y ganar con respecto a la agudeza visual contra la droga del ranibizumab al 0.3, y también en ojos tratados con exactamente el mismo resultado, tiene un buen resultado de agudezas visuales de la droga utilizada en su característica, con un buen secado de OCT, ya sea en pacientes naive o en pacientes previamente tratados de la droga por su mecanismo vía antigénico y vía específico por ambos targets. Se está haciendo actualmente una fase 3, en la cual hay centros en Argentina que se están trabajando, y también en Estados Unidos o en Europa fundamentalmente, para poder estudiar en 400, esos estudios se llaman el Yosemite y el Rhine, utilizando más de 1.800 pacientes para poder juntar, y esto en los próximos tiempos va a estar publicado y utilizado, y tendremos seguramente la disponibilidad de esta droga tan inteligente o tan moderna para el tratamiento del edema macular diabético y de la retinopatía diabética. En consecuencia, este es un trabajo del año 2016, en la cual lo que queremos, como antes
antes decíamos, es inyectar poco, bajar el burden, queremos drogas más inteligentes, más duraderas y que se inyecten menos, pero que sean más eficaces y también altamente seguras, pero también diferenciar que, como antes al comienzo de la presentación les dije, no todos los diabéticos se comportan igual. Hay bibliografía de Cunha Faz de Portugal que habla de 3 tipos de diabéticos, lo que él lo llama de progresión lenta, en la cual hay un bajo turnover de microaneurismas y de generación de VEGF. Hay diabéticos con mucho más terreno proinflamatorio, y ahí pues, sería clave el uso de los corticoides para poder tratar. Y hay diabéticos altamente isquémicos, en las cuales, como antes les comenté, tienen alta concentración del factor de crecimiento vascular endotelial, y en consecuencia eso está basado en la cuestión del genotipo del paciente diabético, para saber qué clase de paciente diabético, y seguramente hoy por hoy estamos todavía un poco lejos de poder saber qué clase de diabético es, si es un A, si es un B o es un C. Solamente miramos los estudios, vemos el fondo de ojo, pero hacia allá va un poquito el presente y el futuro del tratamiento personalizado. Y de ahí, por eso, como antes les comenté, hay pacientes que son no respondedores, o respondedores lentos, o refractarios, o que respondan rápidamente. ¿De qué depende? De todo lo que estuvimos charlando la noche de hoy con respecto a la base génica, la base fenotípica, el factor inflamatorio, y qué clase de diabético es, para poder estudiar y por qué responde más y responde uno menos que el otro. Acá tenemos un cuadro muy típico, muy de manual, del doctor Wilkinson, del año 2003, y que fue el que diferenció en qué hacemos y qué clase, en qué momento tratamos con respecto, acá quiero que se pongan en el segundo, tercer casillero, y en el cuarto y en el quinto, en el cuadro de proliferativa, en la cual hacemos panfotocoagulación con anti-VEGF, y si no hacemos vitrectomía, y de edema macular, como antes decíamos, clasificarlo muy bien con la geografía en focal y en difuso. En el focal podemos seguir fotocoagulando, en el difuso hacemos terapia angiogénica, pero que si tenemos tracción en el OCT, sin ninguna duda ese enfermo va a fracasar en la respuesta, y tendrá que ir a una vitrectomía para poder sacar la interfase vitreomacular. Y llegamos finalmente a la cirugía moderna, en la cual estamos permanentemente viendo este tipo de ojos, ya sea proliferados, fibrovasculares, pacientes jóvenes, panfotocoagulados, con áreas de tracción, en la cual hoy por hoy nuestro quirófano vitreoretinal ha cambiado radicalmente con respecto a cuando éramos residentes. ¿A quién tenemos que operar y cuáles son las indicaciones clásicas de un paciente con retinopatía diabética? Cuando hay una hemorragia en la cavidad vítrea, cuando hay una edema macular traccional, como antes lo dijimos, con tracción macular, con área de fibrosis premacular, si hay un cuadro de DR traccional que afecta el polo posterior, o un DR mixto, reumatógeno traccional, o sea un cuadro de glaucoma neovascular con medios turbios, pero fundamentalmente cuando hay un cuadro de desprendimiento de retina, o un cuadro traccional, o una hemorragia in vitro. Hoy por hoy se actúa en forma con celeridad actualmente, porque tenemos mucha eficacia con los PROCs, con la tecnología que les voy a mostrar. Y cuando uno va a abordar un paciente con retinopatía diabética proliferativa, ¿qué tiene que tener en mente? Primero y principal, un plan. Porque uno tiene que tener un plan de acción, mirando el fondo de ojo, estudiando bien el paciente, y teniendo esto que llamamos objetivos quirúrgicos, que deben ser anatómicos, pero además de ser anatómicos y tener un lindo video y ver una linda cirugía, tenemos que tratar de recuperar visión, intentando sacar la catarata y la hemorragia del vitrio, o sea, transparentar los medios. Hay que remover el tejido fibrovascular que genere la tracción, hay que minimizar el sangrado intraoperatorio, hay que evitar roturas iatrogénicas y retinotomías utilizando técnicas muy sutiles y muy lentas y muy finas, con bimanualidad o unimanualidad, depende el gauge que estemos utilizando, más con 27. Hay que aplicar la retina para estabilizar la retinopatía, hay que pelar las membranas epirretinales y limitante interna según el caso para poder hacerlo, hay que endofotocoagular en forma completa, ya que el láser es un elemento como elemento de estabilización es central, y hay que elegir un tamponaje que puede ser gas o aceite de silicón. Raramente colocamos aire en un paciente diabético con una proliferación para evitar un resangrado, pero son los objetivos anatómicos y funcionales que tenemos que tener muy, muy presentes y ponernos el quirófano hacia dónde vamos antes de abordar y entrar al ojo de un paciente. Acá vemos algunas clases de bibliografía acerca de cuáles son estos trucos, si la técnica bimanual, porque se discute si la bimanualidad o la unimanualidad tiene que ver con esto, y el manejo. Autores centrales como Orias o como Silva y Ayer y Reagan
publicado lindos trabajos para poder leer frescamente acerca de cómo abordarlo con la técnica actual y también el manejo de la bimanualidad. Y el grupo de los PACORES, en este caso el primer autor fue el doctor Fernando Arévalo, en la cual está Tono y todo el grupo del grupo PACORES de investigación, con la utilización de la farmacología preoperatoria, publicado en el American Journal en 2019, del bevacizumab para el paciente con desprendimiento de retina secundario a una proliferativa, cómo la farmacología nos ha modificado radicalmente el cuadro intraoperatorio, secando, mermando las hemorragias y operando ojos mucho más fríos en el preoperatorio, y fue publicado en el American Journal. La tecnología obviamente es, así como hoy tenemos el Zoom o tenemos la tecnología de telemedicina, ha cambiado nuestro quirófano absolutamente en los pasados 7, 8, 10 años, con lentes de campo amplio, con la Head-Up Surgery, que es la cirugía 3D, nuevas fuentes de iluminación con candelabros, con bimanualidad, nuevos equipos con menor flujo, mayor velocidad de corte, mejor gauge, 23, 25 o 27, las puntas Tune Duty Cycle, que permiten tener un corte y un ciclo de trabajo mucho más efectivo, que cortan para atrás y para adelante, la disección en block, podemos intraoperatorio, láseres iluminados con la luz de Vector de la casa Alcon, y como antes decíamos y antes hablamos, el trabajo del grupo PACORES, del uso obviamente preoperatorio del bevacizumab en el preoperatorio, publicado en este caso, en esta cita en la Asian Pacific en el año 2018. Y hoy por hoy, esto es un poquito también para empezar a entender que así como ustedes tienen teléfonos inteligentes, nuevas computadoras, nuevos Wi-Fi, todo ha cambiado, el quirófano cambió, y hoy tenemos esta tecnología a nuestra disponibilidad, que es una herramienta que sin ninguna duda, y hablo a título personal, me ha modificado mi práctica quirúrgica en un 180, 200 grados, ya que tengo un instrumento del quirófano que me ha ayudado fundamentalmente para poder trabajar, visualizar, iluminar, magnificar y enseñar la cirugía vitreoretinal a fellows, a rotantes, a residentes o a gente que está en el quirófano, como antes con el microscopio era mucho más difícil. Un dato fundamental que a veces me preguntan, ¿qué es el Data Fusion? El Data Fusion es la conectividad que tiene el equipo Ingenuity con el equipo Constellation, en la cual aparece un overlay y todos los variables del equipo Constellation aparecen en la pantalla, en el display de 55 pulgadas en el quirófano, o sea, la capacidad de conectar la data entre la computadora del monitor y el equipo Constellation, haciendo una verdadera fusión de datos. Y sin ninguna duda esto ha cambiado la tecnología, porque la tecnología está modificada con una cámara de 3D, de 4K, de alto procesamiento de imágenes, que ha generado un sinfín de visualización y un sinfín de modificación intraoperatoria, y también los sistemas de iluminación, como vemos abajo a la derecha, de la casa Oculus, de la casa Zeiss, de la casa Alcon, de la casa Folk. Hay un montón de dispositivos en la cual las lentes de no contacto de campo amplio han modificado radicalmente la visualización, modificando en cirugías largas. Queremos cuidar la córnea, queremos cuidar el epitelio, y permanentemente tenemos que trabajar con buen instrumental para poder generar buenos resultados. Y hoy por hoy también hay publicaciones 2018, tecnología casi robótica, en la cual en vez de estar mirando un monitor con anteojos, nos pondremos el día de mañana un casco, en la cual tenemos, esto fue presentado el año pasado, lo vimos en la Academia Americana en San Francisco, sí, la Academia Americana del 2019, en el año pasado, una tecnología robótica que permitía colocarse, es de origen israelí, que podía colocarse en la cabeza para poder ver y en forma virtual tener la imagen, no solo del ojo del paciente, sino de todo el overlay, el OCT, moviendo la cabeza, y sin ninguna duda esto que parece una ciencia ficción, hacia allá va la tecnología, la cirugía intraoperatoria, y también hay trabajos de robótica, de cirugía robótica vitreoretinal del doctor De Smet, que actualmente es un médico canadiense, que actualmente vive en Suiza, pero que sin ninguna duda la cirugía robótica y la cirugía heads-up de 3D va a venir al quirófano de vitreoretina, como ya está en los principales quirófanos del mundo. Se debate a veces con respecto a si la tecnología 3D es mejor que el microscopio o no es microscopio. Esto es una especie de fórum de fellowships discutido el año pasado en Retina World Congress, en las cuales se empezó a ver la tendencia en ascenso del 17 al 18 al 19 para el acceso, casi 63%, en la cual la mayoría de estos
opinadores o gente del foro de fellows, ha logrado sin ninguna duda una gran aceptación. Esto fue coordinado por el doctor Kitchens, Stratos y el doctor Carr O de Estados Unidos para poder discutir muy bien acerca de la tecnología y de los nuevos sistemas de visualización y de intraoperatorios en cirugía vitorretinal. Los props también han cambiado, de los primeros 500 cortes por minuto, hoy estamos en la punta Hyperbit, que aún no está comercializada, que tiene casi 20.000 cortes por minuto, y cada punta tiene además un diseño diseñado en la cual, además de tener una frecuencia de corte importante, tenemos la punta biselada, que la punta biselada que nos va a permitir es tener una segunda bimanualidad, porque permite acercarse más a la retina, como ven a la derecha, en la cual tenemos un acercamiento a la retina de mayor cercanía, en consecuencia podemos usarlo como un bisel para poder trabajar en planos de retina, mucho más cerca, haciendo menos bimanualidad, más unimanualidad, ya sea con un mango neumático o con un mango manual característico. Nosotros tenemos experiencia junto con el doctor Alessandrini en nuestro quirófano, tener la experiencia del Ingenuity desde hace casi 3 años, con muy buen resultado, en la cual estamos muy contentos por lo que antes decíamos, de visualización, de magnificación, de iluminación, de enseñanza, ya que todo el equipo quirúrgico está comprometido mirando el monitor, cosas que antes era mucho más difícil de lograr. Hay un tema de la técnica intraoperatoria que siempre se discute, el calibre, qué calibre uso, qué calibre tengo, hay algunos autores, pero básicamente uno tiene que usar el calibre que tenga accesibilidad, mayor confort y mayor, obviamente, entrenamiento quirúrgico para poder generar. Pero sin ninguna duda, si ustedes hacen una especie de encuesta o si ven el PAT-Survey, van a ver que seguramente en el mundo entero la técnica de 25G, 25-2 es la más estandarizada. La experta cirujana, la doctora María Berrocal de Puerto Rico, usa prácticamente de rutina la técnica de 27, pero casi la mayoría utilizamos la técnica de 25, pocos autores, recuerden que la técnica de 27G viene de Japón, de autores japoneses, en las cuales se empezó a desarrollar, pero que viene de la técnica del 23G, que fue desarrollado fundamentalmente por Klaus Eckart en Alemania. Y ahí tenemos un poco la evolución de la cirugía de facovitrectomía, con la unibimanualidad, y en enorme cantidad publicada por el doctor Virgilio Morales Cantón de México, la doctora María Berrocal, en las cuales cada uno ha mostrado en la revista Retina Today su tecnología, pues son expertos cirujanos mundialmente y globalmente conocidos por todos. Acá tenemos algunos ejemplos de videos chiquitos, más antiguos, para que vean un poquito de dónde venimos y dónde estamos hoy. Ven arriba a la derecha una técnica bimanual, arriba a la derecha, hecha con microscopio, con luz de candelabro habitualmente, lo blanco que están viendo es triamcinolona, intentando sacar este penacho fibrovascular característico que está ahí estoy haciendo bimanualidad con tijera y con pinza, es una cirugía que tiene bastantes años, pero ven cómo así trabajamos antes de la técnica de Heads-Up y podíamos lograr unos buenos resultados, y abajo a la izquierda ven también un microscopio característico para poder generar, pero que la visualización, comparado con videos que les voy a mostrar ahora, sin ninguna duda ha cambiado y mucho en el mundo actual. Acá tenemos uno de los primeros casos que operábamos con tecnología de Heads-Up, un paciente que tiene un cuadro proliferativo, en la cual vemos acá la hermosa visualización con luz de candelabro, la autoindentación que podemos trabajar, pueden tener una luz de candelabro, aumentamos el diafragma y trabajamos, ahí estoy yo indentando solo, cómo puedo pintar la retina, ver la membrana epirretinal que existe en el caso y tener una imagen panorámica, y luego con luz directa, con un fineness loop y con un forceps de ILM o un DSP, podemos perfectamente trabajar con luz directa e ir sacando las membranas epirretinales en el polo posterior cuando hay un cuadro traccional, y esto lo podemos combinar a veces con una dexametasona de depósito, una farmacología asistida, o sea, tenemos un efecto farmacológico, quirúrgico, en forma combinada, en un caso de un cuadro proliferativa, y les muestro acá un caso típico del cuadro traccional en el preoperatorio en la izquierda, y en el postoperatorio como mejoró la visión, mejoró los sentidos, o sea que el cuadro traccional estaba sin ninguna duda jugando un rol muy importante en el cuadro de el edema macular refractario, que el enfermo había sido tratado, y este fue el otro ojo que fue exactamente igual de operado. Acá ven cirugías un poquito más modernas o más actuales, en la cual ven la hermosa visualización que uno logra utilizando el equipo de 3D para lograr una iluminación prolija, viendo la retina periférica. Me gusta mucho indentar la retina periférica para poder ver que no tengo un desgarro iatrogénico cuando desprendo la hiloide posterior, y trabajar en el polo posterior con lente de no contacto da una imagen rica, no lastimo el epitelio, tengo un control de foco, y lo que también ve la profundidad de foco que tengo, en la cual está todo en foco, ya sea el disco óptico, los vasos, la cánula de extrusión, el mango, y tengo un control intraoperatorio muy pero
muy rico en la forma de Ingenuity, con la cual tengo esta imagen tan rica con el lente de no contacto. Luego vuelvo a pintar la retina, ven lo que es, uno acá pinto con azul brillante G, y uno puede tener una mácula que aparentemente está normal, pero ven cómo uno puede acá empezar a ver esta membrana. Este es un dispositivo que se llama el Finest Look, que todos, imagino, lo conocen, que es también para poder trabajar, uno puede elongarlo, achicarlo y cortarlo para usarlo de segunda mano, para poder ir levantando y obteniendo el flap de esta membrana limitante interna con un mango Revolution para poder hacer, o un mango Synergetics, o el mango que puedan, de la casa que puedan acceder, y cómo perfectamente se ve, y la hermosa riqueza de la imagen y del control que tenemos cuando trabajamos con el lente de contacto, con buena iluminación, con buen confort, y obviamente con las técnicas 3D. Acá están viendo la imagen en 2D por la imagen de la computadora, pero ven lo que es la imagen rica, cómo uno puede fotocoular, controlado, solamente utilizando la mano, el candelabro, que lo ponemos ahora 2 en forma rutinaria, y perfectamente puedo hacer autoindentación de la periferia, trabajando en la periferia y haciendo una endo-pan fotocoagulación completa para evitar un resangrado, y la imagen de no contacto, lo rica que es, con intercambio fluido-aire, bastante característico, y cómo se ve perfectamente acá la imagen del posoperatorio con 2040 en forma común y en forma característica del cuadro. Acá ven la imagen al tiempo de seguimiento. Acá les voy a mostrar un par de videos más que hice con mis fellows, el doctor Mariano Cotic y el doctor Ignacio Olmedo, de acá de un paciente también joven, de edad media de la vida, en la cual tenía un cuadro proliferativo. Vean lo que es la proliferación que tenía, y ven a ver que además tenía un agujero macular. Acá estamos en la etapa un poquito más moderna, ya que acá estamos en la etapa del Data Fusion, y vemos acá los cortes por minuto, vemos la presión de infusión y cómo podemos trabajar con esta imagen, y vemos el agujero macular con el drenaje de la hemorragia, a través de que el enfermo tenía un desprendimiento de retina combinado, o sea, reumatógeno y traccional, y se hace todo ese volcán de esa sangre y ese fluido subretinal que tenía, y la riqueza de la imagen que tenemos con el overlay, con la infusión, trabajando perfectamente en los planos, con el candelabro. Acá habitualmente subimos la presión de infusión para evitar un resangrado intraoperatorio, y lo que es la profundidad del foco, vemos perfectamente el desprendimiento de retina que aparece, y trabajamos lento, pausado, como siempre se contemple de cirujano vitorretinal, para poder ir accediendo a ir pelando lentamente estas membranas fibrovasculares. Obviamente el tratamiento con bevacizumab, como antes decíamos, favorece muchísimo, pero lo que acá queremos es trabajar segmentando la membrana fibrovascular, no generando roturas iatrogénicas, y la bimanualidad con el mango manual o mango neumático es de mucha utilidad para poder ir sacando e ir secando estas membranas características, y ven cómo se ve francamente la bolsa del experimento de retina en la forma secundaria, y vemos acá cómo a veces con el uso de líquidos pesados podemos planchar la retina, ya que uno puede haber generado, como se generó ahora 6, una pequeña rotura iatrogénica, y cómo con el láser podemos hacer endopexia, endofotocoagulación, y viendo con el overlay toda esta cuestión de variables que antes estábamos mirando el equipo, hoy estamos mirando con el Data Fusion perfectamente todas las cuestiones de los variables, los cortes por minuto, la presión de infusión, y luego hacemos una cirugía de segmento anterior de catarata, y luego taponamos con aceite de silicón en un caso de un cuadro proliferativo característico. Y acá tenemos el tercer y último video, hasta acá también con lo que son los mis fellows y mis médicos de faculty de la Universidad de Buenos Aires. Ven la etapa proliferativa tan importante del cuadro. Este era un paciente mucho más joven, que tenía un ojo perdido, que era el ojo izquierdo, en la cual acá, dada la edad del enfermo, no decidimos hacer cirugía combinada, y ven el cuadro proliferativo, obviamente seco, porque está tratado con bevacizumab, y cómo vamos segmentando en bloque, en la cual lo que tenemos que hacer acá fundamentalmente es segmentar esta hialoides posterior y esta membrana, para poder hacer una circuncisión hialoidea de todo el cuadro, para poder ir liberando estas membranas. Acá estamos trabajando a 10.000 cortes por minuto, con la punta biselada, y cómo tenemos una imagen tan rica y tan buena de la punta. Ven la punta biselada, que es una punta inclinada, por eso acá estamos utilizando una manualidad, y nos podemos ir metiendo por estos planos centrales para poder ir trabajando y logrando obviamente un cuadro de mucho control, con poco sangrado intraoperatorio, con buena visualización, y todo logrando enfoco en forma unilateral. Y como tenemos que trabajar obviamente en forma más focal o más cercana, volvemos al lente de contacto, ya que nos da mucha más magnificación de la imagen, y podemos trabajar muy bien segmentando con el mango neumático y utilizando el vitrectomo como tijera y el mango como un forceps, trabajándolo
liberándolo, y ahí vemos perfectamente que en planos así uno tiene que ir un poquito más con foco, ya que son ojos únicos de gente joven, en la cual lo que queremos es además acá pelar la membrana limitante interna, utilizando habitualmente el fineness loop para lograr el plano, para que no se generen empaques maculares postoperatorios, o para mermar la incidencia de un edema macular diabético secundario, hacemos una limitorrexis característica, una endofotocoagulación de toda la retina en un ojo único de un paciente, aumentando la infusión. Siempre insisto en lo que es la autoindentación, un intercambio fluido-aire, aire-aceite, y vemos un poco el cuadro clínico típico, tanto el preoperatorio como el posoperatorio, en un paciente con un cuadro muy, muy grave de retinopatía diabética proliferativa. Hay un tema en la controversia en la bibliografía, que seguramente luego lo podemos discutir, de si pelar o no pelar la membrana limitante interna, y ya hay estudios demostrados en una gran serie de casos que la limitorrexis no sería un elemento de mejoría de la agudeza visual. Antes les hablé un poquito de la relación anatomía con funcionalidad, que hay cierta disparidad, y en la cual aquí vemos el análisis sistemático de la literatura de que no sería, y que hay estudios ya muy importantes de gran cantidad de pacientes publicados, indexados en revistas de primer impacto, en la cual obviamente el pelaje de la limitante interna no fue diferente, fue un grupo control en casi 741 pacientes de terminación. Para ir terminando y para ir un poquito cerrando la noche en la hora perfecta que estamos cumpliendo, tenemos que tener en cuenta que el paciente que tiene un cuadro proliferativo y luego que ha pasado por la etapa médica, la etapa diagnóstica, la etapa multimodal, la etapa metabólica y la etapa farmacológica y llegó al quirófano, el cirujano tiene que tener en mente este plan de acción, un plan previo de trabajo, que se hacía cirugía combinada de FACO con vitrectomía, qué trocar va a usar utilizando una bimanualidad. Yo recomiendo siempre el uso de luces de candelabro, porque nos da no solamente un rico imagen de video, sino también que nos da una imagen de intraoperatoria de mayor visualización, lo que nos da más control, menos estrés y mayor durabilidad como cirujano. El uso del anti-VEGF preoperatorio, ya demostrado y publicado por el grupo PACORES, como una utilidad importantísima, utilizado 2 a 3 días o a 4 máximo para poder ser utilizado. El lente de campo amplio y no contacto, la cual nos da también una imagen protegiendo el epitelio, mermando el edema y generando mucha más bioseguridad, ya que tenemos menor tasa de endoftalmitis. Ser eficiente en los movimientos intraoperatorios, o sea, la vitrectomía no consiste en meter el vitrectomo y entrar a moverse en forma anárquica, sino que tenemos que ir segmentando plano por plano, y para eso requerimos iluminación, anatomía quirúrgica, tinción de las membranas, tener la limitante interna, usar triamcinolona para poder tener obviamente este punto que es utilicemos la técnica que mayor experiencia tengamos, entrenémonos, estudiemos mucho, miremos videos de gente experta, pero básicamente esto requiere horas y horas de trabajo para poder lograr tecnología que nos va a dar obviamente mejor resultado, menos dolor de cabeza y siempre que buscamos el mejor resultado funcional. Como conclusión, en lo que es la retinopatía diabética, desde la fisiopatología hasta la farmacología, hasta la cirugía moderna, hemos hecho un recorrido fundamental, un recorrido de todo lo que es el historial, desde Napoleón Ferrar hasta Peter Campochiaro y todo el grupo, para poder evaluar qué hace el oftalmólogo. El oftalmólogo es parte de un grupo de trabajo en la instrucción del paciente, con el médico diabetólogo, con el médico clínico y con el familiar. El paciente diabético no es un paciente únicamente retinal, es un paciente polisistémico y multisistémico, en la cual la educación del paciente y su familiar tiene que ser central para evitar lo que es la segunda o tercera causa de ceguera evitable, como lo es la retinopatía diabética. Creo que es la última diapositiva. Le agradezco su atención, abrimos el debate a preguntas y un placer estar con todos ustedes hoy en la noche. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. De verdad que muy completa tu presentación y muy didáctica. Nos has llevado por toda la retinopatía diabética y el edema macular diabético del inicio hasta la cirugía. Marcelo, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu aproximación cuando encuentras un paciente diabético que viene por primera vez a tu consulta? ¿Tú trabajas con algún médico endocrinólogo o médico internista que te apoye a manejar ese paciente, o lo mandas siempre, o no siempre trabajas con un diabetólogo al costado? Muy buena pregunta, Tono, y te agradezco mucho la pregunta. Generalmente siempre debemos trabajar con un médico diabetólogo al lado y con un internista al lado. Generalmente el paciente diabético habitualmente viene derivado
por un médico diabetólogo, nos viene dirigido por un médico diabetólogo. Es raro que el paciente diabético llegue en forma solitaria o aislada, salvo que le baje drásticamente la visión por hemorragia en vitrio, pero siempre es bueno trabajar en equipo, y en general en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires se trata de trabajar siempre en forma interdisciplinaria para lograr mejor resultado, porque si no trabajamos en forma interdisciplinaria, como antes creo que les pasado cuando fue la mesa de la Sociedad Panamericana, que estaban discutiendo el doctor Arévalo, Elite, estaban hablando de cómo educar al paciente, qué es lo que le dice al paciente tú con respecto a el control glucémico, la actividad física, el bajar de peso, todos los factores de la comorbilidad que tienen que ser utilizados, y la cual el endocrinólogo es básico, y ya basados en la bibliografía del DCCT o el estudio inglés, sabemos que la hemoglobina glicosilada es un elemento central que tiene que estar regulado como un control de riesgo al edema macular diabético. Sí, totalmente de acuerdo, porque por lo menos aquí nosotros vemos muchos pacientes diabéticos que llegan y uno le dice, bueno, ¿y cómo está tu glucosa, tu hemoglobina glicosilada? No, sí, doctor, todo está bien controlado, mi endocrinólogo me lo controla, pero no van hace más de un año al endocrinólogo y el paciente cree que sigue bien controlado, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno trabajar de la mano con un diabetólogo o endocrinólogo, ¿no? Es Este, así. otra pregunta que quería hacerte era, ¿y cuál es tu aproximación inicial en cuanto a exámenes oftalmológicos que le pides a tu paciente? ¿Le pides a todos OCT, angiografía, o angiografías con fluoresceína? ¿Cómo manejas a los pacientes inicialmente? Básicamente en la primera consulta le pido OCT a todos. El OCT es un elemento fundamental que nos va a dar una herramienta no invasivo, de baja morbilidad, o sea, es fácil, accesible, que todos tenemos, y es un diagnóstico instantáneo. Y, el estudio, y en base a la forma clínica o a la etapa clínica de la enfermedad, pido fluoresceína o no. Siempre hay que tener claro para qué pide uno fluoresceína. Uno pide fluoresceína, tono, para ver tres elementos centrales. Uno pide fluoresceína para detectar que haya o no haya isquemia macular. Uno pide fluoresceína para detectar o no que haya áreas de cierre capilar periférico, muchos, que genere mucho VEGF y mucho un cuadro preproliferativo. Y uno pide fluoresceína para clasificar el edema macular diabético en focal o en difuso, utilizado junto con el OCT. Yo no tengo en mi disponibilidad un OCTA, estamos en nuestro grupo intentando tener uno, pero no trabajo con OCTA de rutina. Sin ninguna duda el OCTA, como antes dijimos, va a empezar a reemplazar a la fluoresceína, pero hoy por hoy no es un estudio que en nuestro grupo lo utilizamos de rutina para poder trabajar. Si el OCT y la fluoresceína, depende del estadio que el paciente esté, se pide o no se pide. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Bueno, yo quería hacer una pequeña anotación. Realmente yo tengo por costumbre hacer dos cosas cuando me llega un paciente diabético bien o mal controlado. La primera, yo pues afortunadamente tengo acceso al OCTA, y como lo hablé en una charla en días pasados, yo le pido OCTA a todo paciente, sano o no sano, o sea, sin retinopatía aparente o con retinopatía, le pido la OCTA. La ventaja es que me va a dar dos datos. El primero me va a dar el árbol vascular, y el segundo, ellos siempre vienen con imagen estructural, entonces voy a saber si tiene o no tiene edema. Y segundo, a todo paciente, así me diga que viene controlado, le pido una hemoglobina glicosilada y una glicemia en ayunas. Sí, eso generalmente el paciente, la glicosilada, como están insistiéndole, el paciente ya sabe la glicosilada, y obviamente es un estudio que hacemos con el internista y el diabetólogo con respecto al control metabólico. Le digo, yo siempre le hago una imagen, le digo, el ojo, usted es como una especie como de barco, en la cual usted forma parte del barco con la tripulación que es su familia. El oftalmólogo cuida el camarote, le digo, yo soy arriba de todo en el camarote. Si su barco funciona mal, no hay oftalmólogo que lo pueda ayudar, o sea, acá no hay. Y lamentablemente, me imagino que ustedes coincidirán, el paciente diabético toma conciencia de lo que es la enfermedad diabética sistémica, cuando tiene una dificultad visual a veces irreversible. El paciente diabético puede ir a diálisis, puede bancarse la polineuropatía, el pie diabético, la nefropatía, la cardiopatía, pero cuando no puede leer, o no saca registro para conducir, o no puede ver la televisión, o no puede ver el partido de fútbol, y ahí se asusta. Y ahí, si el oftalmólogo, como antes decíamos antes, lo educa adecuadamente, lo instruye a su familia, el paciente diabético se encarrila, y ahí comienza un tratamiento que es obviamente eficiente, prolijo y duradero. Completamente de acuerdo. Pero aquí, por lo menos en el caso puntual, Colombia, que yo imagino que es el mismo caso, Perú, o como en el caso de México, tenemos unas dietas muy ricas en carbohidratos.
Y tenemos pacientes que realmente son conscientes que son diabéticos, pero no son muy conscientes del estado de su diabetes. Entonces ellos te pueden, y muchos pacientes, tengo muchísimos pacientes que me dicen, doctor, yo estoy bien, defina bien. Muy bien. ¿En cuánto tiene su hemoglobina glicosilada? La tengo bien, doctor, ¿cuánto es bien? No sé, no, si no sé, no es bien, o sea, no sé es no sé. Yo igual a veces tengo pacientes que me llegan con glicosiladas de 5 o 6 meses y se las actualizo porque me gusta tener el dato actual del día que lo vi por primera vez. Así como con el OCTA. Antes, cuando no tenía OCTA, a todo paciente diabético le pedía solamente el OCT y me guardaba la angiografía, que realmente tengo que decirlo, a pesar de que es uno de las grandes armas en el arsenal de los oftalmólogos y de los retinólogos para un diabético. Soy muy reacio a utilizarla y hay mucha gente que no le gusta que le inyecten el colorante, entonces trato de no utilizarla a menos de que sea estrictamente necesario. Pero coincidimos todos que la angiografía panorámica da una riqueza diagnóstica, una riqueza de documentación, un elemento para telemedicina educativo para el paciente absolutamente indispensable. Eso, o sea, es una imagen irreemplazable, una buena imagen panorámica con angiografía fluoresceínica, porque no solamente clasifica el edema, ve la cierre, sino que a veces, antes decíamos, puede tener 20-20 de visión, uno totalmente normal, biomarcadores negativos, y tiene un árbol proliferativo periférico, que tú no lo ves. Obviamente, la oftalmoscopía binocular indirecta, lamentablemente por los residentes o los médicos jóvenes, a veces ya están acostumbrados a ver fotos en vez de ver oftalmoscopía binocular indirecta. El diagnóstico de la forma clínica de la enfermedad es oftalmoscópica. El tema es que hoy, con la retinografía de campo amplio, con la geografía de campo amplio, miran fotos. El OBI está guardado ahí, lo tienen colgado, pero miran fotos. Y eso es un tema que hay que tenerlo, acá me imagino que hay mucha gente en formación. La oftalmoscopía binocular indirecta es un elemento central en el estudio del paciente diabético, además de pedir fotos, o CTA, o angiografía campo amplio, o CT estructural, o electroretinogramas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marcelo. Yo creo que sí, y eso es lo que nos pasa, es que no examinamos bien a los pacientes a veces, ¿no? Y en un futuro, yo creo que, lo mencionaste, pero yo creo que en un futuro vamos también, además de pedir todos estos exámenes que normalmente le pedimos a los pacientes de hemoglobina y glicosilada y estas cosas, vamos a pedir biomarcadores séricos y biomarcadores de humor acuoso, de vitrio, tales como, no sé, pues además del factor de crecimiento endotelial vascular, podemos medir algunas otras citoquinas. Las interleuquinas, claro. La proteína de los monocitos o otras que nos ayuden pues a clasificar y a poner en esos fenotipos que nos hablaste del paciente, aquel que va a ser más isquemia, aquel que va a ser más edema, aquel que no va a desarrollar tantas cosas, ¿no? Y eso va a ser el futuro probablemente, ¿no? Sí, Renzo Cañote y Eddie Barrera tenían una pregunta. Renzo, por favor, a ver tus preguntas. Sí, Marcelo, primero para agradecerte porque la plática ha tenido tal cantidad de información relevante que nos has brindado que surgen tantas preguntas. La primera que te quiero hacer es, de los trabajos o de los estudios de investigación que has presentado, todos sabemos que el protocolo S, digamos, ha marcado un nuevo paradigma, porque de alguna manera nos empuja a dejar de hacer lo que veníamos haciendo muchos años, que era la fotocoagulación para ser reemplazada por el uso de antiangiogénicos. En ese sentido, yo te quería preguntar si tú has logrado implementar de lleno el protocolo S, o todavía, digamos, te cuesta, digamos, dejar la fotocoagulación, la panfotocoagulación de lado. Otra excelente pregunta. Lamentablemente, o afortunadamente, el láser lo sigo utilizando muy seguido. Lo que pasa, como antes decía, los protocolos del LDSR Network o los protocolos de estudios clínicos son escenarios ideales de tratamiento en la cual es un paciente que está tratado con algodones. Y el paciente diabético que viene periférico, nos viene derivado de otro sitio, que tiene un mal follow-up, es complicado. Por eso decimos que el protocolo S aplicó mensualmente durante 24 meses. Eso en la vida real es muy difícil. Si tú agarras, por ejemplo, en degeneración macular también, el tiempo en retinopatía diabética, ¿qué cantidad de anti-VEGF se aplicó durante el primer año en el mundo entero? No llegó a 3. No llegó, en los países centrales puede llegar a 4, a 5, a 6. En el mundo entero a 2. Entonces, lógicamente, un poco también para la gente joven, la panfotocoagulación o la fotocoagulación con láser de argón es una herramienta fundamental, vigente, y más en nuestros países.
y más en nuestros países. No hay que tratar, o sea, la relación entre el estudio clínico al mundo real, hay un valle muy importante, Renzo, muy importante, que hay que tenerlo bien haciendo medicina real, no haciendo medicina de estudio clínico, porque es otra medicina de estudio clínico, ¿entiendes? Y aprovechando lo que dices, hay algunas corrientes que, digamos, se han salido un poco al margen de lo que nos enseñó, digamos, el DRS y el ETDRS respecto a ley, sobre todo ahora con lo que tú también muy bien mencionabas de los equipos de ultra wide field, de gran campo amplio, que nos permiten ver, digamos, qué tan isquémica está la retina periférica. Y en ese sentido, pues hay quienes consideran que de repente se podría, digamos, hacer la panfoto a una retina más periférica y más isquémica. ¿Tú sigues siguiendo el protocolo estándar de panfotocoagulación de las arcadas hacia arriba o utilizas el campo amplio para hacer una fotocoagulación más selectiva de la periferia? La respuesta es la segunda, hago un láser un poco más selectivo. No hago tanta ablación retinal, no hago una panfotocoagulación tan como cuando éramos residentes o no teníamos angiografía campo amplio, hago un láser más selectivo, pero por eso ahí requiero la angiografía panorámica. Hay algunos siempre cuando hacemos debates o discutimos, etcétera, si la geografía panorámica, esta cuestión de hacer láser en las obstrucciones vasculares, por ejemplo, el láser en la retina periférica, si no yo lo hago en forma insuficiente, empeoro el edema, o el edema está en relación con la retina periférica isquémica. Hay controversia en la bibliografía, hay autores que dicen que sí, autores que dicen que no, pero obviamente, si un paciente está teniendo un cierre capilar periférico con mucha retina isquémica periférica, estamos en un cuadro, una altísima, como te decía el doctor Rocco, tono, de altísima concentración de citoquinas, interleuquinas, factores de crecimiento, que van a generar un edema macular refractario. Entonces, la ablación con láser, obviamente, no matar toda la retina con 4.000 impactos, dejando una visión tubular, que el paciente después va a tener una hemelaropía, una pérdida de campo visual, que le va a hacer una calidad de vida realmente muy mala. Pero sin ninguna duda, la angiografía panorámica, para poder tratar de forma selectiva, pero haciendo una panfotocoagulación, no un poco de láser en cada área, ¿no? Creo que hace muchos años se decía que la peor panfotocoagulación es la panfotocoagulación incompleta. El que el enfermo cree que está panfotocoagulado, que a mí ya me hicieron láser, doctor, ya no me toque más, y uno lo ve y tiene un impactito acá, un impactito acá, eso es el peor paciente. Puede hacer una hemorragia de vitro mañana, va a quirófano y te hace un glaucoma neovascular, o ya tiene un glaucoma neovascular, que no lo sabe. Totalmente de acuerdo. Eddie redactor, ¿no? Sí, Hola, Renzo. ¿Cómo Hola, está, Eddie. doctor Roca? Marcelo, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo te va? Un placer, no te veo desde el Panamericano de Cancún del año pasado. Sí, excelentísima charla, de la A a la Z, en lo que es la parte de la retinopatía diabética, en el edema diabético. Quiero hacerte dos preguntas. No te lo escuché, pero ¿qué rol le darías al brolucizumab, una molécula más pequeña, al parecer con más carga, en el tratamiento del edema macular diabético? Y la segunda es que acá en nuestro país ha habido siempre un debate sobre el uso del Avastin. ¿Qué te parece la aprobación del Lumière allá en Argentina? Bueno, te respondo a la primera pregunta. Aún no tenemos en Argentina brolucizumab. El brolucizumab fue aprobado por FDA y por EMA para la degeneración macular relacionada con la edad. Como primera droga, no es una droga utilizada para el edema macular diabético, está aprobada por FDA y por EMA para la degeneración macular, secando la retina mucho más, alta concentración, más pequeño el peso molecular y todos los datos de su molécula farmacológica. O sea que no tenemos experiencia y aún tampoco tenemos experiencia en degeneración macular, como punto 1. Y punto 2, en Argentina tenemos la experiencia de Lumière, que fue fabricado en base a un pequeño estudio clínico que demostró su efectividad, y hay toda una cuestión de utilización por la accesibilidad. Se pensaba que inicialmente iba a ser más económico, pero básicamente hoy, en general, la dificultad que tenemos, la dificultad que tenemos con el Avastin, con el Avastin, con el bevacizumab, es el tema del fraccionamiento. Si uno tiene verdaderamente una posibilidad de fraccionar en forma biosegura, con flujo laminar en forma adecuada, yo preferiría utilizar la droga de Roche. Y utilizar, obviamente, la droga que esté la molécula original. Acá, por un tema de costos,
Y por un tema de factibilidad se hizo el estudio clínico, en la cual se aprobó, está aprobado por la ANMAT para su utilización, y como tiene un bajo costo y alta accesibilidad, hay colegas que lo utilizan de forma rutinaria. Pero en general, si uno puede tener una farmacia o un prolijo fraccionamiento con del bevacizumab, del Roche original, uno preferiría en general, en forma personal, prefiere usar el Avastin de Roche. Grande, Marcelo, gracias. Un placer, y gracias por la pregunta. Marcelo, cuéntame, más o menos en qué porcentaje de pacientes utilizas el anti-VEGF preoperatorio antes de tu cirugía de vitrectomía, y en qué porcentaje de pacientes utilizas un corticoide posoperatorio, un Ozurdex posoperatorio? Muy buena pregunta. Si el enfermo tono tiene un cuadro de una proliferativa, un cuadro proliferativo, hemorrágico, con poca tracción, poca membrana, el tabletop, un poco desprendimiento de retina posterior, más hemorrágico, uso Avastin 100% de los casos. Le tengo miedo a la Avastin al paciente que tiene un cuadro traccional importante, o tiene la retina en carpa, o tiene varios puntos de adhesión, o el paciente que no tengo certeza que por su estado clínico lo voy a poder operar. Porque una cosa que tengo que saber certeza es si al paciente lo inyecto un lunes, tengo que saber exacto que lo voy a operar un día jueves. No puedo estar con el paciente hasta la semana próxima, porque el estudio ha publicado que puede generar graves desprendimientos de retina o a desprendimiento de retina si el enfermo no lo deja a su libre albedrío. Pero lo utilizo para cuadros más hemorragíparos que para cuadros traccionales. Si hay mucho cuadro traccional, trato de no utilizarlo, pero sin ninguna duda, tono es un arma fundamental porque al ojo lo cambia del intraoperatorio, lo enfría, lo seca, merma las hemorragias, y como te mostré en los videos, en los últimos que los mostré, en la cual usé bevacizumab, Avastin en los dos, el cambio es mucho más fácil para poder ser utilizado, ¿no? Creo que es una herramienta farmacológica fundamental. Y la segunda pregunta es la dexametasona de depósito. Si yo era enfermo, a mí me gusta mucho la dexametasona de depósito, obviamente en oclusión vascular, y también el edema macular diabético en el paciente que tenga un mal seguimiento. El enfermo que tengo un paciente grande, que tiene baja compliance, que sé que no va a venir al consultorio, que se va a cansar de venir porque no puede, porque es añoso. Si es un pseudofáquico, ni te cuento. Ya directamente estoy pensando en colocar un Ozurdex. El tema del aumento de la presión intraocular, que es del 3 al 4 o 5%, es de fácil manejo farmacológico. La bibliografía es clarísima y contundente con respecto a esto. No hay glaucomas incoercibles por Ozurdex de ninguna manera, pero si es un pseudofáquico y es un paciente añoso, con un mal follow-up, que sé que va a tener un mal seguimiento, le pongo un Ozurdex de primera elección. Tengo seguridad, tengo eficacia y tengo droga mantenida. Si es un enfermo joven, fáquico, 29 años, diabético con un edema macular, sin ninguna duda hay juego para los antiangiogénicos. Por antes decíamos, tenemos que elegir selectivamente, pero ambas formas de droga son extraordinarias. Tono. Tanto los anti-VEGF bien elegidos como los... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Con anti-VEGF bien elegidos, como el Ozurdex bien elegido, son drogas extraordinariamente eficaces y seguras. Hay que hacer un tratamiento, como antes decíamos, personalizado, no decir una cosa o la otra. Lo que pasa es que eso depende frente a qué cada uno del paciente está. Y utilizo dexametasona de depósito intraoperatoria en ese paciente que tenía que me lo habían derivado del interior del país, que tiene un cuadro traccional, un ojo con muy mala visión y tenía una fotocoagulación, le puse un Ozurdex y lógicamente reguló muy pero muy bien. Y tú sabes muy bien que una de las dificultades o efectos adversos sobre los Ozurdex, en la cual hemos publicado ahora en Retina un trabajo que lo ha liderado Mauricio Maya de Brasil, que es el riesgo de, que me preguntan, el riesgo de migración a la cámara anterior en un pseudofaco, que básicamente es muy baja prevalencia. Fue publicado ese paper recientemente en la revista Retina, pero que obviamente, en la cual también es del grupo de PACORES. O sea que es algo altamente efectivo, tono, muy útil, y que lo uso cuando tengo un paciente, insisto, de mal seguimiento, o un paciente que viene reoperado, o que tengo un paciente desprolijo, le coloco una dexametasona de depósito. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Renzo? Yo tengo una pregunta. Porque Sí, Renzo, por favor. Hablas mucho de este, bueno, yo utilizaba mucho antiangiogénico previa a cirugía, pero desafortunadamente, como casi todos mis pacientes son de algún tipo de entidad de seguro, a veces hay como retrasos en la autorización de la cirugía, y me pasó en un montón de casos que inyectaba hoy, operaba en 15 días y era mucho peor. Lógicamente.
tengo o he ido a la tendencia, o me estoy migrando a la tendencia de sí colocar el corticoide de depósito, pero lo he dejado solo para esos pacientes que tienen o una tracción vitreomacular muy marcada o que tengan membrana epirretiniana. Entonces, no sé, ¿tú crees que debería solamente quedarme con esos pacientes o amplío el espectro de con qué paciente usarlo? No, yo creo que estás bien, creo que estás bien. Creo que la hexabetasona de depósito es un medicamento extraordinario para el tratamiento del edema macular diabético, como antes te decía yo, en pacientes que tienen mal seguimiento y que obviamente hay escuelas. Los europeos son mucho más pro de hexabetasona de depósito que los americanos, que es el mundo americano utiliza mucho más anti-VEGF. Pero depende básicamente ahí el tipo de paciente, como te decía Renzo yo, y el tipo de follow-up y el tipo de retinopatía que estás afrontando tú. ¿Me entiendes, no? Y ahí un poco uso ambas herramientas para poder jugar y lograr más eficacia y bajando el burden, bajando la carga. Hay algo súper importante y la verdad es que, Marcelo, yo he visto muchos videos tuyos, afortunadamente yo he sido de los afortunados que te he escuchado hablar un montón de veces y tú tienes una técnica muy prolija, así como María Hortensia, que tiene una técnica quirúrgica bellísima en pacientes con retinopatía diabética, y nosotros que somos docentes tenemos siempre que llegar a decirle algo al retinólogo joven, al fellow y al residente. A veces más es peor. Porque a todos nos ha pasado que tenemos esos pacientes que están llenos de membranas, que están llenos de proliferaciones, que están llenos de tracciones, que tienen esos pegotes retinales bastante marcados. Y lo digo por experiencia propia, recién egresado, yo quería quitar todo. ¿Y cuántos desgarros iatrogénicos causamos nosotros tratando de reventar ese tipo de cosas? Entonces, es muy importante porque lo vi en uno y lo veo en muchos de tus videos, y es que, al igual que María Hortensia, rompen esas cadenas traccionales, y a veces si nos toca dejar un poquito de fibrosis, dejamos un poquito de fibrosis dejando una retina funcional sin necesidad a veces de colocar aceite de silicón, en vez de romper la retina tratando de quitar esa fibrosis y tener que dejar al paciente con aceite de silicón. Y es muy importante y es muy clave lo que tú dices del uso de la luz de candelabro, porque en estos casos la bimanualidad es 100% necesaria. Totalmente de acuerdo acá. Creo que el tema acá es lo que tiene la técnica, ya sea con microscopio analógico o con microscopía heads-up, es la visualización. Cuando uno ve la cavidad vítrea en soma integrada con luz de candelabro y tiene buen foco y uno opera más tranquilo. Y como antes tú decías, María es una experta cirujana de retina, tal vez una de las referencias mundiales más importantes en vitrectomía diabética. Ella defiende y ha enseñado al mundo en la técnica de 27G unimanual, que es lo que ella prefiere, segmentando. Y claro que sí, pero eso tiene que ver con la tecnología y ir despacio y teniendo un plan quirúrgico en la cabeza inicial de lo que uno va a hacer. Uno no afronta el ojo diabético a ver por dónde empiezo. Uno tiene que ir por etapas sabiendo si es cirugía combinada o no, candelabro sí, anti-VEGF sí, uso lente de no contacto es el 100%, coloco farmacología, y además contar con el instrumental adecuado en el quirófano. Si uno no tiene el instrumental, lo pide prestado. Y aparte, una cosa fundamental que siempre digo, uno nunca debe operar a un paciente en la vitrectomía, particularmente operar solo. Operar solo con el asistente, siempre yo opero con un fellow, con un residente, con un rotante, porque 4 ojos ven más que 2, y 2 cabezas ven más que, y uno se cansa con el paciente diabético. Son pacientes que generan cirugías largas, uno puede tener un sangrado intraoperatorio, debe hacer movimientos lentos, ser muy prudente y ser muy respetuoso. Y como antes decías tú, Munir, en vez de sacarse un 10 felicitado con un diabético, prefiero sacarme un 7 o un 6 de calificación y aprobar el examen y que el enfermo no haga un resangrado. Yo prefiero tener un paciente que tenga un 20-80, un 20-100 o un 20-200 y no estar buscando la maravilla del video, porque a veces muy lindos videos, siempre digo, el video puede ser maravilloso, muéstrame el posoperatorio, eso no lo tengo. No tengo foto posoperatoria, puedo usar un resangrado. O sea que acá hay que pensar en el paciente a largo plazo. El paciente diabético vive a largo plazo y entonces quiero tener quiero tener una buena cirugía prolija, rigurosa, pero con un resultado funcional. Entonces, tal vez tengo que trabajar y hacer lo justo para hacer un resultado. Lo justo, no de más. Si hago hacer de más, puedo fracasar. Totalmente de acuerdo. Creo que Eddie Barrera quería hacer otra pregunta, levantó la mano por ahí. ¿Cómo no, Tono? ¿Cómo no? Sí, una última, Marcelo. Sí.
Para los que tienen el láser micropulsado amarillo y piensan que les va a resolver el edema macular diabético, ¿qué consejo les darías? Bien, nosotros en el grupo tenemos el láser micropulsado amarillo. Yo tengo poca experiencia con el láser micropulsado. Sin ninguna duda, el amarillo está, el micropulsado está en el mercado hace bastante tiempo. Hay mucha cantidad de bibliografía que lo respalda, de la técnica, de la cuestión de la menos agresividad, de la cuestión de la más seguridad. Pero yo tengo poca experiencia porque lo uso muy poco. Pero sin ninguna duda es un buen punto que tú tocas, porque hay grandes referencias en el mundo y hay mucha bibliografía que avala el láser micropulsado, el subumbral, como mucho eficaz para edema macular focal. Sí que lo uso. El tema es que yo lo tengo en mi equipo, pero lo uso con muy poca, te diría yo prácticamente no lo he usado una vez, pero lo uso para central serosa o otro tipo de patologías. No lo uso para edema macular diabético focal. Yo te puedo dar Gracias, una Marcelo. respuesta mucho más fácil. Resulta que es sencillo. Cuando nosotros utilizamos láser micropulsado, y yo soy usuario de micropulsado desde hace muchísimos años, Sí. le doy bastante fuerte al micropulsado, y con el tiempo uno se va dando cuenta de cuándo no te va a funcionar. Realmente, si nosotros nos vamos al principio del láser, el láser es luz. Y entre Sí. más edema, menos va a ser el efecto luminoso sobre la retina. Entonces, cuando tú tienes demasiado edema, olvídate del uso del láser micropulsado. No te va a funcionar. O sea, un láser micropulsado se tiene que dejar para un edema de 340, de 320, de 300 micras, con un paciente que no tiene un edema muy difuso. Es un paciente de esos que uno dice, bueno, tengo un paciente con un 20-30, 20-40, que lo puedo mejorar sin necesidad de inyectarlo. A ese paciente te recomendaría utilizar el láser. Tienes Muy un bien. de 380, de 400 micras, de 600 micras, olvídate del láser micropulsado porque no va a servir, porque la dispersión de luz de ese pulso que ya viene fraccionado lo va a convertir en prácticamente un pulso inexistente. Correcto, correcto. Yo también tengo experiencia con el láser micropulsado y les cuento que lo uso básicamente después de que ya tengo control de edema macular diabético. O sea, trato el edema macular diabético. Claro. Muy Cuando buen ya lo punto. tengo controlado y delgado, le pongo un poco de láser para tratar de espaciar los tratamientos. Pero no Muy como bien. tratamiento de primera mano porque no funciona muy bien. El doctor Manuel Segarra de Trujillo está levantando la mano. Quiero hacerte una pregunta. A ver, Manuel. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto. Manuel, igualmente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te da? Gusto en verte, Manuel, ¿cómo estás? Justo ahora recordando un consejo tuyo que lo acabo de dar y que me sirvió mucho una vez que viste un video de una cirugía de retinopatía diabética que presenté en un curso. Y sí, es cierto, me dijiste, tenés una única bala, no la puedes desperdiciar, ¿no? Así Y es. es cierto, o sea, a veces por tratar de limpiar hasta el último eritrocito ocasionó más problemas y me sirvió mucho y te lo agradezco ahora. Un placer. No, por favor, es así. Y bueno, solo te quería hacer una pregunta acerca de la vitrectomía temprana. ¿Cuál es tu posición en cuanto a eso? Sé que hay mucha controversia en vitrectomía temprana para diabética proliferativa. No, si el paciente tiene, Manuel, un cuadro proliferativo, insisto, como decíamos antes, con hemorragia de vitrio, con un DR traccional, un DR combinado, o tiene un cuadro característico, como te acabo de decir yo antes, es quirúrgico. Hoy por hoy la cirugía, cuando éramos niños, éramos residentes, se decía que el paciente diabético tipo 1 había que esperarlo un mes, que el diabético tipo 2 había que... Hoy, frente a un paciente que hace un sangrado intraocular por retinopatia proliferativa, va a quirófano a las 48 horas. O sea, hoy tenemos una seguridad, una eficacia con los procedimientos que hace cirugía mucho más precoces que antes, y operamos diabéticos todo el tiempo, ¿entendido? O sea, creo que el diabético no tiene que ser esperado. Es con un paciente que tiene un experimento de retina con la mácula ON y un desgarro superior. O sea, es un paciente que tiene que ir a quirófano, insisto, con su control metabólico prolijamente estudiado previamente. Si tiene 12 de glicosilada, a quirófano no entra. O sea, el estudio, ahí tiene que estar un estudio sistémico, clínico, metabólico, autorizado, con buena función cardiovascular y renal, y luego va al quirófano con nosotros, y obviamente la presión arterial, porque si no el paciente te va a resangrar sin ninguna duda. Pero la cirugía hoy se hace con mucha más celeridad que hace 10 años atrás, y más con los microtrócares, que tenemos un ojo blanco a las 48 horas, está perfectamente bien. Siempre, insisto, el cuadro metabólico y clínico controlado previo. Muchas gracias, Marcelo. Un placer, Manuel, verte como siempre, un placer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada?
Bueno, nada, Marcelo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una charla muy instructiva, muy prolija, como son todas tus charlas. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Y ojalá pues pronto nos podamos ver para invitarte a ese piscosauri y que lo disfrutes con nosotros aquí. Pero, muchas gracias, un fuerte abrazo y a seguir cuidando. Todo el placer es mío, te agradezco muchísimo como amigo, como hermano, hace años que andamos dando vuelta por el mundo con el doctor Tono Roca, somos muy amigos y bueno, y los quiero muchísimo, a Tono muchísimo, me ha enseñado muchísimo, y a todo, a Munir, a Eddie, a Manuel, a Renzo por la organización, la Sociedad Peruana de Oftalmología, un honor haber compartido esta noche con ustedes, estoy cuando quieran disponible, por favor, siempre bienvenido y siempre en contacto, por favor, un placer total. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Lo máximo. Gracias, Marcelo. Chao a todos, Renzo, muchas gracias por todo. Chao, Renzo. Hasta siempre, a cuidarse, a cuidarse. Ya no